Ok, entonces vamos a realizar este último ejemplo de cálculo para finalizar esta sesión complementaria. Entonces, el encabezado dice lo siguiente: al mover hacia abajo el rodamiento en A con una rapidez constante de V sub A igual a 2 metros por segundo sobre su guía, se levanta la caja en C, esta caja de acá. Encuentre la variación en la velocidad de la caja contra la posición de la misma S, es decir, esta cota de acá. Encontrar la variación de la velocidad de la caja contra la posición misma S. Es prácticamente como definir la velocidad en función de la posición S. Cuando el rodamiento se encuentra en B, la caja está en reposo sobre el suelo. Entonces, para ver un poco mejor el esquema es este. Ahora, ¿qué es lo que tenemos originalmente? Tendríamos que cuando la caja está en reposo, pues prácticamente el rodamiento se encuentra en el punto B y la caja toca pues prácticamente el fondo del suelo. De tal manera que podemos ver de que la longitud, según las cotas del problema, la longitud total inicial de la cuerda o la longitud que va a ser constante, obviamente, es de 8 metros. La longitud total de la cuerda va a ser de 8 metros. Entonces, nos pide determinar, aquí hay varias maneras o varios caminos que podríamos tomar para poder solucionar este problema. Al final es solamente aprovechar pues la información del problema para a través de una pequeña aplicación geométrica poder definir cuál es la velocidad que nos están pidiendo. Entonces vamos a ver dos enfoques. En primer lugar, aquí tenemos el esquema del problema. O sea, originalmente el rodamiento que está en el punto A estaba en el punto B. Cuando está en el punto B, tenemos que la caja está en reposo sobre el suelo. Entonces, él desciende con una velocidad constante de 2 metros por segundo y se desplaza a una cota XA. Entonces, cuando se desplaza a una cota XA, obviamente eso va a tensionar siempre la cuerda y va a producir de que la caja ascienda, que la caja se levante. De tal manera que el, bueno, el problema nos indica de que se va a levantar una cota S. Entonces podríamos por simple inspección saber cuánto va a ser la cota S que se va a levantar y a través de esa cota poder resolver también el problema. Entonces, fíjense que nos están pidiendo definir cuál va a ser el valor de la cota en función el valor de la velocidad en función de la posición en S, contra la posición en S. También podríamos encontrar eh, cuál va a ser mejor dicho, cuál va a ser la velocidad en función del tiempo. O incluso puedes definir cuál va a ser la posición en función del tiempo, porque tenemos las variables necesarias para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense de que cuando se desplaza una variable XA, lo que tenemos es un clásico problema de un triángulo rectángulo. O sea, porque esto va a descender una cota en A. Este cateto, que sería el cateto adyacente, es 4 metros. Y tenemos el cateto opuesto, que es XA. Podemos saber cuánto, bueno, en este caso yo puse un punto adicional. Le llamé punto P al de la polea para poder delimitar precisamente la distancia que hay de P hacia A. Entonces, esa distancia la vamos a llamar LPA. Entonces, encontrarla es sumamente fácil, puesto que solo es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, tendríamos por una parte 4 al cuadrado, raíz de 4 al cuadrado más la raíz de x sub a al cuadrado. Perdón, la raíz de la suma de los cuadrados de ambos catetos. Entonces, el primero me da 16. El segundo, pues simplemente me da x sub a al cuadrado. Sacamos raíz y tenemos de esa forma la ecuación. Entonces, fíjense de que nosotros podemos intuir una cosa, que en la medida que va descendiendo el rodamiento en A, entonces obviamente que
la distancia PA se va haciendo más grande y la caja se va levantando. La caja aquí se va a ir levantando. Entonces, un poco para resumir lo que habíamos planteado geométricamente, podemos definir muchas cosas. Primero que la longitud total no va a cambiar. La longitud total siempre va a ser 8 metros. Entonces, por otra parte, que esa longitud total de la cuerda en cada instante va a ser igual a la cota XC más la longitud del LPA. Entonces, LPA es justamente lo que habíamos planteado anteriormente, la raíz de 16 más X sub A al cuadrado. Y al sustituir podemos llegar a esta expresión de acá. También nosotros podemos observar que según las cotas del problema, el valor de S está relacionado con XC y con 4 metros. Entonces, al final, siempre vamos a tener que 4 metros va a ser igual a X sub C más precisamente esa distancia S, que es la posición de la caja respecto al piso. Entonces, al final de esa expresión, nosotros podríamos despejar XC y tener que XC va a ser igual a 4 menos S. Es decir, 4 menos la distancia de la caja respecto al piso. Y aprovechar precisamente esa variable. Entonces, tenemos dos enfoques, fíjense. En el primero podemos derivar respecto al tiempo. Si nosotros derivamos respecto al tiempo, la primera expresión, es decir, la expresión donde tenemos que 4 metros va a ser igual a XC más S, llegamos a la siguiente conclusión. O sea, derivada de 4 es 0. Derivada de XC daría la derivada de XC respecto al tiempo, que es la velocidad en C. Y la derivada de S respecto al tiempo, pues sería la velocidad de S, la velocidad con la que asciende respecto al piso. De tal forma que estos vectores tienen la misma magnitud, pero un signo contrario. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos la otra expresión, que es esta de acá, y también la derivamos respecto al tiempo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener? Derivada de 8 respecto al tiempo, pues obviamente eso es 0. Obviamente eso es 0. Luego tenemos derivada de xc respecto al tiempo. Derivada de xc respecto al tiempo es la velocidad. Y luego tenemos que utilizar la regla de la cadena de matemática 1 para poder derivar la expresión anterior, esta expresión de acá. ¿Qué dice la regla de la cadena? El 1/2 pasa a multiplicar, realizamos la derivada interna. La derivada interna tiene un término que tiene un término polinómico al cuadrado. Entonces sería 1/2 multiplicado por 16 más x al cuadrado más xa al cuadrado, y eso elevado a 1/2 menos 1. Entonces eso da menos 1/2, que es lo que está acá, menos 1/2. Luego tenemos que derivar internamente, realizar la derivada interna de esto. Derivada de 16,0, derivada de x sub a al cuadrado. Eso es, nuevamente, aplicamos la regla de la cadena. El 2 pasa a multiplicar la x a la potencia 2, le restamos un 1 y queda solo xa. Y luego derivamos internamente el argumento. Y la derivada de ese argumento, pues simplemente sería derivada de xa respecto al tiempo. Si hacemos la sustitución, ¿qué es lo que vamos a obtener? Velocidad en c, en primer lugar, porque la derivada de la posición en c respecto al tiempo, pues es una velocidad en c. De igual manera, tendríamos, si reagrupamos esta expresión, obviamente el 2 con el 2 se simplifican. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Como esta potencia es negativa, pues pasa abajo del numerador. Entonces, me queda solo xa arriba dividido entre esta expresión a la 1/2, es decir, 16 más xa al cuadrado elevado a la 1/2. Y eso multiplicado por esto de acá, que es la derivada de la posición en a respecto al tiempo. Y eso es obviamente la velocidad. Sí, es la velocidad. De tal manera que yo puedo perfectamente, utilizando álgebra,
bueno, sustituir y dejar todo en función de XA. Pero nos piden hacer la sustitución respecto a una variable, que es la variable, en este caso, la variable S. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente utilizar, si, seguimos utilizando un poco de álgebra. Entonces, XC va a ser igual a 4 menos S. Entonces, 4 menos S, nosotros podríamos reestructurar la expresión que tenemos acá. Y en vez de tener XC, vamos a tomar esta expresión y la vamos a introducir acá. De tal manera que tenemos lo siguiente. El 4 que está positivo pasa al otro lado a restar y me queda 4. 8 menos 4, 4. El S que está negativo pasa al otro lado a ser positivo. Y me queda 4 más S igual a ¿qué cosa? Igual a 16 más el X sub A. X sub A elevado al cuadrado. X sub A elevado al cuadrado y esto elevado a la 1/2. Entonces, esta expresión es bastante útil porque la puedo utilizar para sustituir el numerador que está en la ecuación que había definido anteriormente, producto de que derivé respecto al tiempo. Entonces, de tal manera que solo me queda poder definir cuál va a ser XA en función de S y ya resuelvo mi problema. Y es solamente pues, haciendo álgebra nada más. Entonces, el 1/2 que está acá, de ser, bueno, el radical pasa a ser potencia al otro lado. Entonces, en vez de tener raíz de 16 más x al cuadrado, más x sub a al cuadrado, voy a tener 4 más s al cuadrado. Eso va a ser igual a 16 más x sub a al cuadrado. El 16 que está positivo pasa al otro lado a ser negativo. Y lo que es potencia pasa a ser radical. Y de esa forma me queda esta expresión. Entonces, si yo sustituyo tanto esta expresión como esta otra de acá, si yo la sustituyo en mi ecuación que está acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues simplemente voy a obtener esto que tenemos aquí. Y como nosotros ya habíamos visto de que la velocidad en C es igual al negativo de la velocidad en S, pues hacemos la sustitución para C también. De tal forma que podemos sustituir término por término. Despejamos la velocidad en S, que es lo que nos interesa. Y aquí nos queda S, S, la velocidad en A, que es una constante de 2 metros por segundo. Y la expresión final es esta. Haciendo álgebra, o sea, simple álgebra. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de pedirles que me den la velocidad de la caja respecto al piso y en función únicamente de la posición S, les pidiese que me lo den respecto al tiempo? El problema se hace más sencillo. Y, por ejemplo, podría, no sé, en un examen pedirles algo similar y en lugar de pedirles que me den respecto a la posición, que me la den respecto al tiempo, puesto que es la magnitud física que es transversal en cinemática. Entonces, em, en este caso, la manera de abordarlo sería la siguiente. Nosotros sabemos, imagínense que tenemos aquí otro problema donde les pido que me brinden la posición de la caja respecto al suelo, pero que me brinden la velocidad en el tiempo, como una función del tiempo. Entonces, toda la primera parte que abordamos geométricamente queda exactamente igual. O sea, LP es XC más LPA. Entonces, también tenemos que LPA es igual a la raíz de 16 más XA al cuadrado. Pero también podemos hacer unas acotaciones sencillas, que es
es respecto a este tramo de acá, respecto al tramo que va de P a A. ¿Qué ocurre? Él originalmente tiene esta longitud, la longitud PB, y esa longitud original es 4. Entonces, si él desciende, él obtiene una nueva distancia, que es la distancia que va de P a A. Entonces, ¿cuánto se tiene que movilizar por simple lógica la caja? Producto de este cambio. Originalmente en el tramo PB teníamos 4 metros, ahora tenemos una longitud que va de P a A. Entonces, obviamente que lo que esta caja va a ascender va a ser la diferencia entre la longitud original, la diferencia entre la nueva longitud que es LPA, menos la longitud original, LPB. ¿Por qué? Porque el problema ya me está diciendo que cuando el rodamiento en A está en B, la caja está en reposo en el suelo. Entonces, la diferencia que hay entre la longitud original de este tramo PA y PB, eso va a ser lo que la caja va a tener que ascender. Entonces, esto es igual a S. Así de simple. O sea, una simple resta y por introspección, nosotros pues lo conocemos. Y es lo que tenemos precisamente aquí. O sea, hay una longitud nueva que es 16 más x sub k al cuadrado, la raíz de eso. ¿Cuál es la longitud original de ese tramo? Es 4 metros. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿A qué va a ser igual ese? Lo que va a ascender la caja, que es la diferencia de esas dos longitudes. Si hacemos la sustitución, pues obtenemos rápido esta expresión de acá. S igual a la raíz de 16 más xa menos 4. Entonces, esto lo podemos derivar respecto al tiempo. Si lo derivamos respecto al tiempo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Eh, derivada de ese respecto al tiempo es esta expresión. Luego, derivada de esta otra función, tenemos la raíz de 16 más xa al cuadrado, pero raíz es lo mismo que digamos 16 más xa al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, el 1 medio que está como potencia pasa a ser producto acá. Luego le restamos una unidad a la potencia. Entonces, 1 medio menos 1, eso da menos 1 medio, que es el que tenemos aquí, ese es el exponente menos 1 medio. Luego hacemos lo mismo. La regla de la cadena. Derivada de este argumento. ¿Cuánto es la derivada de este argumento? Derivada de 16 es 0. Derivada de xa al cuadrado, regla de la cadena. El 2, que es exponente, pasa a ser producto. La xa, la xa que estaba al cuadrado, le resto una unidad a su exponente. Si le resto una unidad al exponente, ¿qué me queda? Me queda solo xa. Y luego aplico de nuevo la regla de la cadena y derivo el argumento, que en este caso es xa. Derivada del argumento, que es xa. Derivada de x sub a respecto al tiempo. Y ya tengo todos los ingredientes necesarios para poder resolver el problema. Entonces, fíjense qué sencillo. Em, reagrupamos la expresión de arriba. Como este exponente es negativo, pasa a dividir al numerador. En el numerador, ¿qué es lo único que me va a quedar? Me va a quedar xa nada más. Porque este 2 y este 2 se van a simplificar. Me queda xa dividido entre 16 más x al cuadrado y eso elevado a la 1 medio. Y multiplicado por esta expresión de acá, que es la derivada temporal de la posición en A respecto al tiempo. Bueno, ya lo había dicho, derivada temporal de xa. Entonces, eso es obviamente la velocidad en A. Pero la velocidad en A es una constante. El problema me dice que es 2 metros por segundo. Ahora, ¿a qué va a ser igual por simple intuición xa? xa tiene que ser igual
a la velocidad por el tiempo. ¿Por qué? Porque me dice que es una constante. Cuando la velocidad es constante, no tenemos aceleraciones. Si no tenemos aceleraciones, es un simple movimiento rectilíneo uniforme sin acelerar. Y la función de la posición en ese tipo de movimientos, pues es simplemente esto. O sea, la posición es igual a la velocidad por el tiempo, nada más. Y es justamente lo que tenemos acá. Y como la velocidad es 2, entonces XA es igual a 2 veces t, nada más. Entonces me basta esto para poder reconstruir mi expresión y dejar la función como dependiendo del tiempo, nada más. La función de la velocidad de la caja respecto al suelo como una función del tiempo y no una función de la posición. Entonces, esto de acá lo sustituimos. O sea, XA es igual a 2 veces el tiempo. Entonces, pero aquí tenemos la velocidad y la velocidad es 2. O sea, aquí tengo 2t y aquí tengo 2. Entonces, 2 por 2 es 4. Y eso es lo que tengo acá. Finalmente, aquí tengo x sub a elevado al cuadrado. Entonces, x sub a elevado al cuadrado, pues es lo mismo que digamos 2t elevado al cuadrado. Y obviamente esto va a ser igual a 4 veces t cuadrado. 4 veces t cuadrado y eso es justamente lo que nosotros colocamos acá. Y de esta manera finalizamos el problema. O sea, esto es una vía también. Si les pido, por ejemplo, que me construyan la velocidad en este caso, de la caja respecto al tiempo en vez de respecto a la posición. Y bueno, esto sería todo.